Hola, les habla la arquitecta Caeiro, la profesora adjunta. Hoy vamos a continuar con el estudio de la arquitectura moderna en el periodo que va de 1918 a 1945, que llamamos de la cristalización, y veremos hoy la figura del arquitecto finlandés Alvar Aalto. Además, haremos referencia al concepto de materialidad. Hoy veremos el concepto de materialidad, que es uno de los parámetros propuestos para el análisis de las obras. Según el diccionario de la Real Academia Española, vemos las siguientes definiciones. Materia es la realidad primaria de la que están hechas las cosas. Realidad espacial y perceptible por los sentidos, que con la energía constituye el mundo físico. Luego, material es aquello perteneciente o relativo a la materia, cada una de las materias que se necesitan para una obra o el conjunto de ellas. Es una acepción muy utilizada por nuestra disciplina. Hablamos de los materiales necesarios para una obra. Y materialidad es la cualidad del material, superficie exterior o apariencia de las cosas. Es decir, que se está hablando de algo que va más allá de la mera enumeración de los materiales utilizados en una obra. Se habla de las cualidades y la apariencia. Nos interesa ver la opinión del arquitecto César Naselli, ya fallecido, pero que fue profesor en esta facultad, no solo en el área del diseño, la materia de arquitectura 4, sino también en esta materia, donde fue profesor adjunto. Además, enseñó en la Universidad Católica de Córdoba y creó allí el Instituto del Diseño, donde realizó interesantes investigaciones referidas a este tema de la materia. En esta entrevista publicada en la revista 3060, que le sugerimos leer, Omar París le preguntaba: ¿qué es la materia y cuál es su rol en el proceso de diseño? Él decía: materia es todo aquello de que están hechas las cosas, tangibles o intangibles, corpóreas o incorpóreas, pero con identidad y existencia real o irreal. Es decir, la materia no es solo aquello que puedo tocar, lo tangible, sino también lo intangible, la música, el sonido, por ejemplo, la luz, podríamos decir, o el espacio, que toma forma, por lo tanto, tiene alguna materia. Allí, dice Naselli, la cosa se empieza a complejizar. Entonces, materia es todo aquello que es capaz de adquirir forma, y esto porque la materia sin forma es incomprensible. Luego, el entrevistador le hace otra pregunta interesante. ¿Qué nos podés decir de la relación entre materia y los materiales? La materia es distinta de los materiales. Decía, el material es una forma culturalizada. Es una sustancia culturalizada en dirección a tectonizarse. La diferencia está clara. Una cosa es la madera y otra cosa es el tablón de madera. Es decir, con la madera como materia podemos construir un material de construcción o de trabajo que es el tablón de madera. Luego se refiere Naselli a la importancia de reconocer la identidad de la materia y los materiales para trabajar con ellos y lograr un buen diseño. Volvemos a su definición de materia y aparece el problema de la identidad. Todo aquello de que están hechas las cosas, tangibles, intangibles, corpóreas o incorpóreas, pero con identidad y existencia real o irreal. Se refiere a la voluntad de ser de las materias y del material. Y volviendo a la madera dice, ¿un tablón qué quiere ser? ¿Un nudo? No, quiere ser más bien una línea. Surge entonces otra pregunta. ¿Y qué propiedades deberíamos tener en cuenta desde el punto de vista del diseño? Lo que en filosofía antigua se llama preexistencias. Son existencias previas que vienen con algo. Esos contenidos que tiene la materia son un riquísimo acervo matérico natural para el diseño. Es importante conocer las propiedades, la infinidad de posibilidades que tiene, manteniendo su identidad. Finalmente, Naselli destaca la importancia de reconocer esas propiedades de la materia, su identidad, sus preexistencias,
para poder trabajarla de manera coherente y alcanzar así un buen diseño. Decía, cada materia tiene una forma y cada forma tiene una materia que le es específica. Cuando junto ambas, me va a salir algo de mucho más valor en el diseño. Veremos también algunas consideraciones sobre la materialidad expresadas por el arquitecto suizo Peter Zumthor en una conferencia dictada en el Festival de Literatura y Música llamado Caminos por el País, realizada el año 2003 en Alemania. El título de la conferencia fue Atmósferas, entornos arquitectónicos, las cosas a mi alrededor. Comienza su escrito definiendo lo que para él es atmósfera. Dice, la realidad arquitectónica solo puede tratarse de que un edificio me conmueva o no. El concepto para designarlo es el de atmósfera. Entro en un edificio, veo un espacio y percibo una atmósfera. Y en décimas de segundo tengo una sensación de lo que es. La atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad que los seres humanos tenemos para sobrevivir. Luego, desarrolla los distintos aspectos que él considera ineludibles según su experiencia para poder generar como arquitecto determinadas atmósferas. Y entre esos 5 mini capítulos, algunos se refieren a la importancia de la materialidad. Son los que están ahí señalados. Primero, el cuerpo de la arquitectura, la consonancia de los materiales, el sonido del espacio, la temperatura del espacio. También habla de las cosas a mi alrededor, entre el sosiego y la seducción, la tensión entre el interior y el exterior, los grados de intimidad y luego de la luz sobre las cosas. La manera de percibir la arquitectura y de diseñarla de Peter Zumthor queda claramente definida desde una visión perceptual y fenomenológica de la obra, donde materia o material y espacio participan de manera conjunta, interactúan permanentemente. Entonces, en estos mini capítulos es interesante ver lo que él piensa de esa interacción entre la materia y el espacio. Primero, cuando habla del cuerpo de la arquitectura, dice que es una presencia material de las cosas propias de una obra de arquitectura, de la estructura. Dice que en los materiales que conforman la arquitectura, él encuentra el secreto de la arquitectura. Entiende la arquitectura como el cuerpo humano y así piensa en ella como masa corpórea, como membrana, como material, como recubrimiento, tela, terciopelo, seda, todo lo que me rodea. Considera la arquitectura como un cuerpo que lo puede tocar. Luego, se refiere a la consonancia de los materiales, el ensamblaje. Un mismo material tiene miles de posibilidades. Los materiales concuerdan armoniosamente entre sí y producen brillo, y en esa composición de materiales surge algo único. Para Zumthor, los materiales no tienen límites. Luego, en el mini capítulo 3, se refiere al sonido del espacio. Todo espacio funciona como un gran instrumento, mezcla los sonidos, los amplifica, los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie de los materiales que contiene y cómo estos se han aplicado. Luego, la temperatura del espacio. Uno sabe muy bien que los materiales extraen más o menos calor de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el acero es frío y reduce el calor y cosas así. Luego se refiere a la luz sobre las cosas. Elegir los materiales con la plena conciencia de cómo reflejan la luz. Destaca la importancia de la luz natural por supuesto, en el espacio y cómo el uso de cada material producirá diferentes efectos. Tal vez si leemos los otros mini capítulos, nuevamente descubramos que también está hablando de la materialidad y del espacio. Volvemos entonces a nuestra trama del tiempo y ubicamos a Alvar Aalto como el más joven de los representantes de la arquitectura moderna. Ya vimos a los otros arquitectos, Frank Lloyd Wright, el norteamericano,
Gropius y Mies van der Rohe alemanes, Le Corbusier el suizo-francés y Erich Mendelsohn también alemán. Y vemos ahora entonces, como digo, el más joven y un arquitecto de origen finlandés. Bueno, todos ellos forman parte de este periodo de la cristalización de la arquitectura moderna. Marina Weissman decía que para entender a un arquitecto hay que estudiarlo interpretando la dialéctica entre circunstancia y obra. Álvar Aalto es un ejemplo paradigmático para entender esa unidad profunda entre el hombre y su circunstancia histórica. No podemos entender a Aalto sin comprender a Finlandia, el paisaje natural y cultural, su escala, la cultura arquitectónica del país. Finlandia es un país pequeño, nórdico, cubierto de lagos y bosques, con un largo invierno e iluminado por el brillo particular de la aurora boreal, como pueden ver en esa imagen de la izquierda. En cuanto a la escala, no tiene grandes ciudades, sino que se caracteriza por pequeños poblados donde no hay una distinción neta entre ciudad y campo y la naturaleza está siempre presente. Es una escala humana que se aplica a las ciudades y a la industria también, que no es masiva y se mantiene en un nivel intermedio entre el artesanado y la gran industria. Finlandia tiene un carácter marginal en relación a los demás países europeos. Es un país que estuvo en permanente búsqueda para construir la identidad nacional, siempre intentando destacarse en lo cultural para independizarse de Suecia y Rusia. Es decir, que la independencia cultural se consideró como fundamento para evitar la dependencia económica y política de esos países. Así, los héroes nacionales en Finlandia no son sus generales o banqueros, sino los poetas, compositores o arquitectos. Vemos allí la imagen de un billete con el retrato de Álvar Aalto y una figura de una de sus obras. También podemos ver en la imagen algunos diseños de Artek, una empresa de diseño de muebles que Álvar Aalto creó junto a la arquitecta Aino Marcio, su esposa, y a Marie Gullichon. Después, los finlandeses supieron desde hace mucho que para un país pequeño y pobre la mayor riqueza es el mejoramiento de su gente, el nivel de su cultura. No hay analfabetos en el país y para ejercer cualquier oficio hay que estar preparado especialmente. La cultura arquitectónica de Finlandia a principios del siglo XX se caracteriza por un romanticismo nacional en la obra de Eliel Saarinen, que se opuso a la corriente neoclásica universalista imperante desde el XIX. En este contexto podemos ver la trama del tiempo del autor. Álvar Aalto nace en 1898 en Kuorten, Finlandia. Obtiene su título de arquitecto en 1921 en Helsinki y en 1923 abre su estudio en Jyväskylä. En 1924 se casa con la arquitecta Aino Marcio, con quien trabajó siempre, y realiza un viaje a Italia. En 1933 se traslada a Helsinki e instalan ahí el estudio y en 1935 fundan Artek, esa empresa de diseño, con su esposa y con Marie Gullichon. En 1933 asiste Aalto al Siam en el vapor Patris. Allí conoció a Le Corbusier, a Mies van der Rohe y a Gropius, protagonistas de la arquitectura moderna. En 1939 viaja a USA para hacer el pabellón de Finlandia y entre 1946 y 1948 dicta clases como profesor del Massachusetts Institute of Technology en Cambridge. En 1949 muere su esposa Aino. Entre 1946 y 1948 es elegido presidente de la Academia de Finlandia, reconocido por sus obras. Luego en 1952 se casa con otra arquitecta, Elisa Mäkianiemi, con quien se asocia también para trabajar. Y finalmente muere en 1976 en Helsinki. Como todos los maestros, estuve en contacto con las vanguardias artísticas del momento.
decía Gideon, entendía el arte moderno como un gran depósito que, aunque a menudo invisible, proporcionaba el poder decisivo para su propia creatividad. Se relacionó con artistas como Fernand Léger, cubista, Constantin Brancusi, Laszlo Moholy-Nagy, Georges Braque, cubista, y Alexander Calder. Veremos ahora una de sus obras más importantes, el Sanatorio Antituberculoso Paimio, en la ciudad de Paimio, Finlandia, construido entre 1928 y 1923. Aalto gana el concurso para construir este hospital para enfermos de tuberculosis. El edificio se encuentra a 80 kilómetros al oeste de Helsinki, en un terreno elevado con vistas de lagos y bosques. Se construyó especialmente para tratar a enfermos de tuberculosis, para los cuales la mejor cura era estar en contacto con el sol, el aire puro y la vegetación. En el momento en que fue construido, ningún otro edificio de los países del norte de Europa podía compararse con el Sanatorio Paimio por su pureza de forma y audacia en la concepción. Las diversas partes están integradas como los órganos de un cuerpo, teniendo cada una su propia función y sin embargo siendo inseparables de las demás. El mismo sistema compositivo utilizaron Gropius en el edificio de la Bauhaus y Le Corbusier en el de la Sociedad de las Naciones. En la imagen que se ve a la derecha vemos hacia la derecha la pastilla de las habitaciones y hacia la izquierda el bloque de las salas comunes que encauzan al visitante hacia la entrada del edificio. El edificio se organiza en distintos volúmenes que alojan cada uno una función y se articulan entre sí de manera orgánica, como podemos ver en esta planimetría. Las habitaciones estaban en una larga pastilla de 6 pisos orientada al sur, equivalente al norte para nosotros, y en la última planta tenían una azotea o terraza abierta, protegida por una marquesina donde los pacientes podían tomar sol. Esta pastilla continuaba con otra de menores dimensiones, con 7 pisos con terrazas de descanso en el extremo del mismo edificio. Un volumen que tenía un leve giro en cuanto a la pastilla de las habitaciones. Esta es la pastilla de las habitaciones y esta es la pastilla con 7 pisos exclusivamente con terrazas para tomar sol. Detrás de estos bloques se agrupaban el vestíbulo, la sala de comunes, las salas de los médicos, estaban acá más alejadas, la residencia de los médicos, las residencias de las enfermeras y las zonas de servicios y cocheras. La planta desplegada y los bloques esbeltos permitían que la luz penetrase en el edificio por todos lados. La estructura de la pastilla de terrazas era un tronco trapezoidal de hormigón del que salían en voladizo los forjados, permitiendo abrir las fachadas y una mejor circulación. Aquí vemos el corte de la pastilla de terrazas y aquí vemos el corte de la zona de las habitaciones. La apariencia de ser un único material se acentuaba en esta ala con detalles curvos y un sentido escultórico del volumen. Decía Gideon, en 1928 hacía falta valor para apoyar el solarium en una única fila de pilares de hormigón armado, cerrarlo por detrás con una pared lisa y dejar que 7 pisos de terraza sobresaliesen con una línea ininterrumpida. No era esa la solución habitual, sino la de hacer que cada habitación tuviera su propia terraza. Pero de este modo los pacientes podían reunirse en pequeños grupos para tomar sol y eso era para los médicos muy positivo. Aquí podemos ver la marquesina del ingreso, la pastilla de terrazas y luego cómo se vinculaba en el último nivel con la terraza sobre la zona de las habitaciones. Vemos aquí algunos detalles de los interiores, el vestíbulo de ingreso muy luminoso, las escaleras y los pasillos de acceso a las habitaciones.
La resolución de la habitación destaca también el lado humano del diseño de Alvar Aalto. La disposición de la ventana, que está prevista para proporcionar aire fresco sin provocar corrientes, los lavabos pensados para que el agua fluya sin hacer ruido, y la calefacción en el techo, la luz eléctrica que estaba cerca de la cama, las puertas de los armarios que tenían una forma biselada en su contrachapado, entre otros detalles. También se usó el color verde, por ejemplo, en el cielo raso de la habitación, porque decía Aalto que es lo que ve el paciente todo el tiempo que está acostado. Es decir, se pensaba en todo aquello que contribuyera a hacer más humana esta arquitectura. Vemos ahora la Casa Mairea en Noormarkku, Finlandia, realizada entre 1938 y 1941. Aalto hace esta casa a pedido de su socia y amiga Marie Gullichen y de su marido, el presidente de una de las empresas finlandesas de madera. Esa relación de amistad entre cliente y arquitecto y la coincidencia en las ideas era bastante rara para la época, y en este caso hizo posible que se materializaran las ideas del diseñador con gran libertad. La casa, como podemos ver, se construyó en un claro de un bosque de pinos en la cumbre de una colina. La planta tiene forma de L. Esta disposición formaba un recinto y recordaba las casas de labranza finlandesas con semipatios. En planta baja vemos el ingreso a un vestíbulo color rosado. Hacia la izquierda se ubica la sala principal con la chimenea, sala de música y biblioteca, y una escalera en el centro que se destaca ahí en color azul. Por detrás de la chimenea, otra escalera permitía acceder al estudio de Marie en la planta alta con un volumen curvo. En línea con el ingreso se encuentra el comedor, en color verde allí, por el que se accedía a un espacio intermedio que conducía al sauna. Luego, por detrás del comedor, un sector de servicios conformaba el otro lado de la L, que está en gris. El sauna, junto con la piscina, cuya forma, armonizada con la topografía del bosque cercano, limitaba el patio en ese sector. La fachada principal tenía un aspecto más rígido y ceremonial que la posterior de la casa. El dormitorio principal estaba en la planta alta, con vistas al bosque, y el estudio de pintura de Marie cerraba la forma con una suave curva. Es todo ese sector allí en colorado. En verde vemos otros dormitorios y la zona de servicios. Tenía también una terraza sobre el volumen del comedor. En las siguientes imágenes podemos ver cómo se articula el espacio interior. A la casa se ingresa por un vestíbulo. Un muro curvo a la altura de los ojos nos da el indicio de otras habitaciones situadas a la derecha. 4 escalones conducen al salón principal, que se despliega en distintas direcciones. Primero llegamos al rincón de la chimenea y en diagonal a la sala de música, con las columnas negras forradas en mimbre y ventanas generosamente dimensionadas. La biblioteca tiene un espacio de mayor privacidad. Desde ese salón principal se ven los postes dispuestos a intervalos irregulares a ambos lados de la escalera de madera. Estos delimitan la escalera, pero a la vez permiten que penetre el espacio. El espacio fluye, como podemos ver en las imágenes, por toda la casa, pero a la vez no se pierde esa sensación de intimidad. Las amplias ventanas permiten la interpenetración de los espacios interior y exterior. El bosque parece entrar en la casa y encontrar un eco inmediato en los esbeltos postes de madera empleados en ella. En el interior, en cuanto a los materiales, se hace un uso muy delicado de las texturas. El vestíbulo tiene grandes baldosas de color marrón colocadas en diagonal. En contraste con ellas, unas baldosas rojizas más pequeñas cubren el suelo del salón y continúan hasta el comedor. Las columnas gemelas brillantes de la zona de estar son de negro ébano con bandas de mimbre colocadas a distinta altura. La gran chimenea finlandesa, que sigue la antigua tradición de estar a la altura de una mesa, tiene repisas de granito por encima del nivel del suelo como un plano de asiento.
Allí la pared es blanca y lisa y la pared contigua es de ladrillo toscamente encalado. Vemos aquí otras imágenes del mismo espacio del salón principal y desde el salón principal a través de la escalera del edificio del sauna. En cuanto al uso de los materiales, en el exterior, las placas rugosas de pizarra negra situadas debajo de las ventanas se combinan con el marrón de la madera de teca de las persianas y la banda amarilla de abedul del parapeto que corre por encima. Así lo vemos en la fachada de arriba a la derecha. Los detalles de la Villa Mairea sacaban el máximo partido de las operaciones de tejer, envolver, atar y esterar con materiales tanto naturales como artificiales. Los postes que sostienen la marquesina de entrada están acordonados con correas, mientras que los situados a los lados de la escalera principal, como vimos, se fijaron con pequeñas cuñas de madera. Alto explora en esta casa con distintos estados de la madera, desde las ramas toscas y las fibras hechas con ramitas partidas hasta cilindros y tablones lisos. Para finalizar, voy a retomar una cita de Curtis que me parece que define muy bien esta arquitectura de Alvar Aalto. La transición de Alvar Aalto en la década de 1930 parece haber seguido un curso vagamente paralelo hacia una versión biotécnica de la modernidad y hacia una arquitectura de resonancias físicas y psicológicas más profundas. La Villa Mairea rechazaba una visión meramente abstracta del espacio y la reemplazaba por un enclave que estimulaba su sentido de pertenencia. Los episodios y los rituales de la vida cotidiana se exaltaban en una secuencia de lugares y puntos de detención. Aquí pueden ver las referencias bibliográficas y las referencias de las imágenes utilizadas en el teórico.